Buenos días, bienvenidos sean todos y todas a este su espacio tributario organizado por la Dirección de Servicio al Contribuyente de la Dirección General de Tributación. Damos inicio a un evento más con el propósito de exponerles temas de interés tributario con información que esperamos sea de utilidad para todos y todas. El día de hoy hemos invitado a los compañeros de la Dirección de Incentivos Fiscales de la Dirección General de Hacienda, a quienes les hemos solicitado nos compartan información sobre los procesos de exoneraciones. Nos acompañan el señor Juan Carlos Brenes Benes, el señor Luis Javier González, subdirector del área normativa, y el señor Claudio Ulloa, encargado del sistema de Exonet. Antes de iniciar, les recuerdo que estaremos abriendo el chat de preguntas avanzada a la exposición para que de esta forma aprovechemos al máximo la presentación de los compañeros. También recuerden que estos eventos que se realizan cada 15 días, los días viernes, son grabados y quedan a disposición en nuestra página web www.hacienda.go.cr en el apartado de servicios tributarios, su menú de ayudas audiovisuales. Los invito a indicarnos por medio de este chat los temas sobre los cuales requieren retroalimentación, cuyas sugerencias son tomadas en cuenta para nuestros próximos eventos. De inmediato damos inicio a la presentación del día de hoy, con las palabras del señor Juan Carlos Brenes Brenes. Buenos días, Juan Carlos. Buenos días, Katia, y buenos días a todos y a todas los que nos acompañan hoy en esta charla sobre incentivos fiscales. Muchas gracias a la Dirección de Servicio y de Tributación por hacernos partícipe de este evento para poder compartir con todos un poco de lo que es los incentivos fiscales, ¿verdad? Su tramitología, algunos impuestos y algunos procedimientos y el sistema. Entonces vamos a darles una reseña lo más amplia posible, ¿verdad? Sobre el tema de incentivos en sus diferentes fases o instrumentos que tiene como parte de lo que es política fiscal. Si pasamos a la primera diapositiva, por favor. Ok, los incentivos fiscales que vamos a conversar el día de hoy versan sobre aquellos que ocupan pronunciamiento de la administración, es decir, los que necesitan para su aplicación una autorización propia de la Administración Tributaria, en este caso de la Dirección General de Hacienda y más específicamente en el sistema Exonet. Entonces, vamos a ver un poco lo que son las exenciones, lo que es de dónde nacen, ¿verdad? Que es el tema de reserva de ley, que es para varios impuestos, ¿verdad? Los que las leyes establecen en cada una de sus normas. Vamos a ver tarifa reducida, que esta sí es específicamente para lo que es el impuesto sobre el valor agregado, ¿verdad? Que anteriormente llamaba impuesto sobre las ventas. Y también vamos a ver órdenes especiales que van asociados a esas tarifas reducidas o a esas exenciones. Órdenes especiales que también son del impuesto sobre el valor agregado. Entonces, nos vamos a centrar en esos tres temas que son tres incentivos fiscales que establecen las normas en nuestro país y que hay normas reglamentarias que obligan a hacer un trámite en la Dirección General de Hacienda a través de Exonet. Entonces, esos son como las tres vertientes que les vamos a mostrar el día de hoy. Por favor, la siguiente. ¿Y qué vamos a ver propiamente de cada uno de ellos? Vamos a ver un apartado normativo, el inicial, ¿verdad? Que es como la parte teórica, metodológica, digamos, del por qué, de dónde nacen las exenciones y qué son. Después vamos a ver también lo que son algunos regímenes. Regímenes le llamamos nosotros a cada uno de los incentivos en función de un sector económico determinado que estableció la ley, ¿verdad? El Poder Legislativo para ese incentivo. Ahí es donde vamos a ver propiamente exenciones, tarifas reducidas, órdenes especiales. Vamos a ver algunos ejemplos de algunas de ellas, son muchísimas las exenciones y tarifas que establece la legislación costarricense, entonces vamos a ver algunas de ellas en algunos regímenes específicos, tanto en sus requisitos generales como en requisitos específicos y su tramitología. Vamos a ver también lo que es Exonet, que es propiamente ya la gestión de esa exención, ¿verdad? Esa exención o tarifa reducida es lo que vamos a ver cómo se maneja en el sistema Exonet. Vamos a ver un ejemplo práctico de cómo realizar una solicitud, vamos a ver una autorización y algunas generalidades del uso del sistema. También vamos a hablar sobre el tema de fiscalización, que este es un tema muy relevante, ¿verdad? Cuando hablamos de incentivos fiscales, pues vamos a decir qué son, cuáles son los principales, cuáles son sus requisitos, cómo se tramitan. Pero también vamos a dar un pequeño apartado, una pequeña descripción sobre cuáles son las obligaciones que conlleva el tener un incentivo fiscal, ¿verdad? Entonces ahí es cuando entra el apartado de una fiscalización, de una verificación de uso y destino que hace la administración propiamente para determinar que todo ande en marcha. Entonces, más allá de que tengamos un beneficio que la ley nos otorga, pues también la ley nos otorga una obligatoriedad con respecto al uso y destino que le demos a esos incentivos y cómo tramitarlos. Entonces, esos son los grandes 4 temas que vamos a tratar de exponerles el día de hoy con amplitud.
Al final vamos a tener un espacio para consultas, para comentarios y que queremos que sea lo más provechoso posible para todos ustedes y que logramos mejorar y potencializar lo que son los incentivos fiscales. A continuación le doy la palabra a Luis Javier González, que es el subdirector normativo de incentivos fiscales, quien nos va a dar esa reseña inicial sobre el tema de las exenciones, tarifas reducidas y sobre todo el marco normativo legal de donde nacen los incentivos fiscales. Muy buenos días. La siguiente filmina, por favor. Voy, como indica Juan Carlos, a hacer un pequeño acercamiento al tema de las exenciones. Las exenciones es uno de esos tipos de privilegios fiscales que ya Juan Carlos ha adelantado, tal vez el que es más conocido. Todo el mundo habla de las exenciones, exonéreme, etcétera, pero hay otro tipo de privilegios fiscales que ya ha adelantado Juan Carlos, que también pues tienen que tramitarse algunos de ellos a través del sistema exoner del Departamento de Exenciones. Pero vamos a hablar del más conocido, tal vez a nivel popular, lo que son las exenciones fiscales. Este concepto sale del artículo 61 del Código Tributario. Es una definición muy reducida, pero en sí de suma importancia porque a partir de ese tipo de definición han surgido numerosas charlas teóricas, desarrollos doctrinales, jurisprudenciales, que de algún modo tienen a adecuar ese concepto a la práctica normativa y de gestión ante el Ministerio de Hacienda. ¿Qué es la exención? Es la dispensa legal de la obligación tributaria. La obligación tributaria es ese deber, esa obligación que surge para pagar un determinado tributo. Hay una ley, porque los impuestos, los tributos son creados por ley, que crea un determinado impuesto y cuando se llevan a cabo las condiciones que el legislador prevé para que deba pagarse ese impuesto, entonces surge la obligación de cancelarlo por la persona que le corresponde conforme a la ley. Las exenciones, obviamente, ¿verdad? De algún modo impactan esa obligación tributaria mediante otra ley que, aunque surge el deber de pago, la otra ley que crea la exoneración enerva esa facultad de cobrar ese impuesto y dispensa el cobro de ese tributo cuando se cumplen también ciertas condiciones que han sido definidas previamente en la ley por el legislador. Esa exención fiscal a veces también se confunde con otro tipo de circunstancia normativa que aparece en algunas leyes o en la práctica legislativa, que es lo que se llama la no sujeción, que las consecuencias para el contribuyente son similares, aunque teóricamente no es lo mismo. Una no sujeción simplemente es cuando el hecho generador, que es el que dispara la obligación tributaria, no surge a la vida jurídica. Algo no está sujeto a un impuesto. Entonces ahí no surge el hecho generador. Mientras que en las exenciones fiscales sí ha surgido el hecho generador, ha surgido esa obligación de pago, pero no obstante hay otra ley que lo enerva, que de algún modo hace que ese hecho generador y esa obligación tributaria no deban cancelarse por las circunstancias y para las personas o mercancías que el legislador ha dispuesto, ¿verdad? Ahora bien, siguiente filmina, por favor. De algún modo ya lo anticipamos. ¿Cuál es el origen de una exención fiscal? ¿Es una ley o norma superior? Una norma superior es un convenio internacional. Ese es el origen. No puede ser, en otras palabras, y eso descarta normas inferiores como reglamentos, como circulares, como algún otro tipo de disposiciones administrativas. Esas no crean exenciones. Solamente la ley o norma superior a la ley. Eso también descarta que lo que algunas veces está en el común, en el inconsciente de algún tipo de personas que creen que las exenciones pueden ser producto de algún tipo de acto voluntario de los funcionarios de la administración tributaria para, según su gusto, conveniencia o deseo, otorgar este beneficio fiscal. Pues no es así. Les reitero que debe ser mediante la existencia previa de una ley que crea los beneficiarios, las condiciones, los plazos de las exenciones y todas las demás características que el legislador considera convenientes para que se lleve a la práctica este beneficio fiscal. Ahora bien,
las exenciones son instrumentos que utiliza el legislador, ¿para qué? De política fiscal. ¿Para qué? Para incentivar algún tipo de actividad en la sociedad o para proteger algún tipo de actividad o de personas o de mercancías en la sociedad. Para eso se utilizan las exenciones, para proteger fiscalmente, que no sean gravadas con impuestos total o parcialmente una determinada actividad, personas, bienes, etcétera, ¿verdad? Y se conocen que son privilegios. Las exenciones fiscales son privilegios. ¿Y por qué son privilegios? Porque no todo el mundo tiene derecho a una exención fiscal. Las exenciones fiscales, reitero, son solamente cuando el legislador, la Asamblea Legislativa, emite una norma que dice quiénes pueden gozar de la exención fiscal. Determina los sujetos, determina las condiciones, plazos y demás, y no todo el mundo tiene acceso a este tipo de exenciones en ese tanto y cuanto se constituyen un privilegio. Siguiente, por favor. Ahora, ¿qué validez tienen las exenciones fiscales, hablándole de un concepto temporal? Las exenciones fiscales son aplicables a futuro después de que sale una norma. O sea, no pueden aplicarse hacia el pasado. Las exenciones fiscales, en otras palabras, son válidas desde el momento, obviamente, que existe una ley que las autoriza y un acto administrativo emitido por el Departamento de Gestión de Exenciones por medio del sistema Exonet que autoriza este privilegio. Y eso es a partir de que ya está autorizado hacia el futuro, que puede ser utilizado en las condiciones aprobadas. Cuando existe alguna ley previa que crea una exoneración y un determinado beneficiario no ha podido aplicarla oportunamente por cualquier circunstancia, no obstante, reitero, existiendo esa ley previa, hay un mecanismo para reconocer esos impuestos que indebidamente tuvo que cancelar por no haber tramitado oportunamente la exoneración, pero es un mecanismo de devolución de tributos que tiene que hacerse y gestionarse también normalmente a través del Departamento de Gestión de Exenciones, pero teóricamente hablando y en estricto senso, como llamamos, eso no se considera una exención fiscal, sino ya es una devolución de tributos indebidamente cancelados. Siguiente, por favor. Ahora es importante hablar de las clasificaciones, porque a veces se escuchan tipos de exenciones. Más que nada están relacionados con la clasificación doctrinaria que alguien quiera asumir. Hay muchos tipos de clasificaciones. Para nuestros efectos prácticos y debido a la experiencia que hay en la gestión de las exenciones a nivel de la Dirección General de Hacienda, podemos hablar de 4 tipos de exenciones específicamente que sirven a manera de clarificar los alcances del incentivo. El primer tipo es las exenciones genéricas y concretas. Las genéricas son aquellos tipos de exenciones que se autorizan por un plazo de varios meses, ¿verdad? Que puede llegar hasta 6 meses, inclusive eventualmente puede ser superior. Esa autorización genérica implica que durante ese periodo se pueden utilizar, aplicar las exenciones en el destino que sea, ya sea en las aduanas, en el mercado nacional, etcétera. Se puede aplicar todas las veces que se consideren necesarias por parte del beneficiario, sin recurrir en cada oportunidad a obtener un acto administrativo aprobatorio por mediante Exonet. El único acto aprobatorio que se gestiona es válido por ese plazo temporal de varios meses y en ese concepto de plazo pueden aplicarlo las veces que requieran, que consideren necesarias. Las concretas, por el contrario, son las exenciones que validan únicamente para una única oportunidad. Estas exenciones concretas están restringidas por las características de los bienes, el valor que tengan, el peso, etcétera, y solo ese acto administrativo vale para una única aplicación. Otro tipo está referenciado por el destino que tienen las exenciones, a dónde van a ser destinadas para ser aplicadas ese beneficio. Están las de importación, que es para enervar los tributos que gravan mercancías que se importan al país. Están aquellas que se aplican en el mercado nacional, las que compramos en el comercio en general, los bienes o servicios que se adquieren en el comercio. Hay otro tipo de exenciones aplicables dirigidas específicamente a ese estrato.
Están algunas, por ejemplo, y más que nada están relacionadas con vehículos que están dirigidas al registro nacional para diversos movimientos que tienen que hacerse e inscribirse ante el registro nacional. Otras, por ejemplo, están relacionadas con el impuesto único a los combustibles y se referencian y se envían a la refinadora costarricense de petróleo. Estos son algunos ejemplos de posibles destinatarios para la aplicación de los beneficios fiscales. Otro tipo o clasificación de las exenciones está relacionada con si son objetivas o subjetivas. Las objetivas benefician actividades y bienes, objetos, específicamente, para poner un ejemplo, a la exoneración de insumos agropecuarios, exoneración de equipo médico. Eso se le conoce ordinariamente como objetivas porque hay una lista de bienes que el beneficiario puede solicitar el beneficio y se le aprueba referenciado que esos bienes estén efectivamente dentro de la norma que otorga el beneficio. Por otra parte están las subjetivas. Ese beneficia a personas, sujetos. Eso podemos poner un ejemplo para muy claro. Puede beneficiarse tanto personas físicas como jurídicas. Personas físicas puede ser diplomáticos, puede ser personas con discapacidad para adquirir vehículos, pueden ser taxistas, por ejemplo, ¿verdad? Personas jurídicas, pues muy variadas. Podríamos hablar de misiones diplomáticas, organismos internacionales, instituciones públicas, y etcétera. Son este tipo de beneficiarios que tienen efectivamente una ley que les otorga el beneficio y que se clasifican de la manera antes indicada. Por último, hablamos de las exenciones temporales y permanentes. Las temporales son válidas por un determinado plazo solamente, ¿verdad? Y al concluir dicho plazo, los bienes tienen que pagar impuestos si se van a permanecer en el país o ser exportados. Ese tipo de exenciones se otorgaba más que nada mucho anteriormente en proyectos de construcción de obra, cuando se traía algún tipo de maquinaria que iba a estar solamente algunos meses en el país mientras se desarrollaba el proyecto. Transcurrido el tiempo se tenía que exportar o si no, en su defecto, pagar los impuestos correspondientes si la maquinaria se iba a quedar en el país. Y las permanentes son pues la mayoría de las exoneraciones actualmente, que son aplicadas y que no están restringidas a un determinado plazo. Están restringidas así a un correcto uso y destino de que los bienes que no se le vaya a dar un uso diferente al que la ley prevé, porque eso sí puede tener consecuencias legales que seguramente después podemos conversar o se van a conversar dentro de esta charla en el futuro, pero esas pueden seguir mientras se cumpla su uso y destino conforme a la ley, pueden seguir sin la necesidad de pagar los impuestos que fueron dispensados originalmente. Eso básicamente está referenciado entonces al concepto de los tipos de exoneraciones que se aplican a nivel de la Dirección General de Hacienda. Ahora continúa don Juan Carlos con la siguiente parte de la exposición. Muchas gracias. Gracias, Luis Javier. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ya como Luis Javier nos explicó, las exenciones, ¿verdad? A diferencia de las no sujeciones, son aquellas que propiamente requieren un pronunciamiento por parte de la administración. Los incentivos fiscales, y lo vemos en el gráfico, nacen, como le decía Luis Javier, por un principio de reserva de ley, es decir, el poder legislativo, los señores diputados son los que pueden establecer un incentivo, pueden establecer una no sujeción, ¿verdad? Que ahí no se ocupa ningún pronunciamiento, nadie tiene que hacer ni un solo trámite. Y, por ejemplo, después también establecen exenciones y órdenes especiales. Por ejemplo, la no sujeción, por ejemplo, al IVA. En el IVA, la Caja Costarricense del Seguro Social está no sujeto al impuesto sobre el valor agregado. Entonces, para poder adquirir ellos, no deben hacer ningún trámite ni ocupan que nadie les dé una autorización. A diferencia de lo que está exonerado por ley especial, en la ley 9635, por ejemplo, en su artículo 8, sí hay muchas exenciones, como por ejemplo para ASADAS, para juntas de educación, para micro y pequeñas empresas, para agricultores, sí hay exenciones que ocupan el pronunciamiento, algunas veces genérico y otras veces más específico, más concreto, como ahorita lo vamos a ver. Exenciones y órdenes especiales que se tramitan por el sistema Exonet. En las órdenes especiales van asociados a un atributo, que es un atributo que debe estar declarado por un contribuyente
y que debe estar registrado y visible en el ATV. Atributos que lo pueden ver ingresando al ATV con su número de cédula. Ustedes pueden ver los atributos a los cuales están asociados como contribuyentes y con los cuales sería la base para poder otorgar alguna orden especial a través del sistema Exonet. ¿Qué nos sugiere, digamos, estos tres temas? La no sujeción, la exención y la orden especial es gasto tributario. Es inversión que hace el Estado, ¿verdad? En función de esa determinación del Poder Legislativo, de los señores diputados, y lo convierte en un gasto que es una inversión a su vez, efectivamente, porque lo que se pretende es incentivar alguna actividad específica para que genere mayor actividad económica en nuestro país y por ende también se regenere, digamos, el tema recaudatorio, ¿verdad? Esa es la función principal de este tipo de incentivos fiscales. Al final de cuentas, llámese no sujeción, llámese exención o llámese orden especial, lo que terminan es siendo un no pago del tributo, ¿verdad? En algunos casos totales, como por ejemplo para personas con discapacidad que establece un vehículo que puede comprar exento, o algunos que son parciales, como el caso concreto de lo que son las tarifas reducidas, que establecen que, por ejemplo, ciertas personas, por ejemplo los agricultores, de la tarifa total del 13%, solo tengan que pagar un 1%. Entonces establece un umbral ahí, digamos, de 12% que no deben de pagar el IVA, al igual que lo que es los productos que están en la canasta básica y sus proveedores o comercializadores que también pueden comprar todo al 1% sin llegar a la tarifa plena del 13%. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Ok, una pregunta que nos hacen muy a menudo, ¿por qué debo hacer el trámite? Mucha gente nos dice, ya tengo la exoneración, ahí está en la ley, yo debo nada más ir y comprar y que nadie me pague, nadie me cobre el impuesto sobre el valor agregado, por ejemplo. O si fuera a nivel de importación, que no me cobren ni el IVA, ni el DAI, ni el impuesto delictivo de consumo, ni el impuesto sobre el valor aduanero. Pero realmente las leyes establecen que es una no sujeción, que es una exención, ¿verdad? Para diferenciar cuál ocupa y cuál no ocupa un procedimiento, pero el procedimiento específico que se debe realizar, ese está normado en reglamentos. Es la administración la que define cuáles de esos incentivos fiscales sí deben de ocupar un pronunciamiento específico, concreto, o cuáles les da una autorización genérica, ¿verdad? Entonces, igual, volvemos al mismo tema. En la no sujeción, que no nace el hecho generador, ahí no debe hacer el trámite. En la exención sí debe hacer el trámite porque es una suspensión temporal. O sea, le están diciendo, usted la ley le autoriza para que no pague ese impuesto, para que no pague ese 13% o para que no pague ese 12% y pague solamente el 1%, ¿verdad? Entonces, lo suspende temporalmente. ¿Y por qué se le habla temporalmente? Y aquí es un tema también relevante para otro tema que vamos a ver al final sobre el tema de fiscalización, que es que las exenciones como tal no prescriben. Cuando la ley establece que una exención se va a dar para un determinado sector o para una determinada persona, eso no es que le quita, no es que lo libera de toda la obligación tributaria, sino le dice, vamos a ver, le vamos a dar esa exención para que no pague el impuesto, pero supeditada a un tiempo efectivo, ¿verdad? O sea, al uso y destino de lo que tenga que hacer. Entonces, en cualquier momento podría volver a salir lo que es la obligación. Podría en algún momento llegar a decir la administración, mire, usted está haciendo mal uso de ese bien, le vamos a cobrar y entonces devuélvame lo que no pagó de impuesto porque utilizó mal esa exoneración. O igualmente alguien podría acercarse a la administración y decir, yo ya no quiero esta exención. Si es un bien de capital, ¿verdad? O un bien duradero, que hay bienes también que son muy consumibles, entonces efectivamente no pasaría esa situación, como por ejemplo un insecticida que está exonerado. Está la tarifa reducida también, que es la tarifa menor a la tarifa plena, como les comentaba, y también las órdenes especiales que lo que pretenden es evitar saldos a favor. El IVA tiene un aspecto de neutralidad, no sé si lo han escuchado todos, que es el tema de que yo debo de comprar a la misma tarifa de la que vendo. Entonces, por ejemplo, la orden especial, cuando alguien es productor de canasta básica, le permite, mediante ese trámite, una autorización para que compre todos sus bienes y servicios a la misma tarifa que vende. ¿Para qué? Para evitar que hayan saldos a favor, ¿verdad? Que lo que se acredita sea mayor a lo que debita en el impuesto sobre el valor agregado. Entonces, esa es la orden especial, pero necesita una autorización del Ministerio de Hacienda a través de Exonet y necesita que tenga el atributo en ATV, es decir, que si es de canasta básica o si es exportador, se haya declarado mediante un D140 que tiene como tal ese atributo. ¿Y cómo lo declara? Hay una resolución, que es la resolución DGT-DGH 60-2019, que es la que establece requisitos, pero principalmente lo que indica es que cuando tenga más del 75% de sus ventas orientado a una actividad que esté exonerada o incentivada,
tiene derecho a la orden especial, porque si alguien tiene, por ejemplo, que es exportador o que es productor de canasta básica, pero solo lo hace en un 20%, entonces quiere decir que el 80% sí, cuando vende, retiene el impuesto sobre el valor agregado. Entonces, ese contribuyente va a acreditar los impuestos que pagan sus compras de bienes y servicios y no se le va a generar saldo a favor. Entonces, es importante saber eso. El atributo es cuando yo tengo esa condición en más del 75% de mis ventas, ¿verdad? Entonces, eso se define en esa resolución. A nivel reglamentario, como les decía, se define quiénes deben hacer el trámite por Exonet y quiénes no. En la ley 9635, que es la modificación integral al impuesto de las ventas, que ahora lo llamó impuesto sobre el valor agregado, establece en el artículo 8 todas las exoneraciones específicas en esa ley. En el reglamento como tal de esa ley, establece cuál de esas tienen que hacer el trámite por Exonet y cuáles no. En el artículo 11 del reglamento del impuesto sobre el valor agregado lo define cuáles sí y cuáles no. Por ejemplo, las colegiaturas que están exoneradas del impuesto sobre el valor agregado se dejan en el reglamento abiertas. Ahí no hay que hacer ningún trámite. Si yo pago una colegiatura, sencillamente estoy exonerado, el colegio directamente me aplica esa exoneración. No tengo que hacer ningún trámite. Pero si, por ejemplo, voy a hacer una importación que pretendo hacer la exonerada de bienes y servicios porque soy exportador o porque soy productor de canasta básica, para esa importación sí ocupa una autorización realizada y gestionada por el sistema Exonet. Y ahorita vamos a ver algunos ejemplos más específicos. Siguiente, por favor, señores. Aquí mostrarles algunas referencias de la cantidad de trámites. En el 2019, por ejemplo, se gestionaron 289,000 autorizaciones de exenciones. De esas, sí es importante hacer la salvedad que su gran mayoría fueron autorizadas en forma masiva para los proyectos de construcción que cuentan con el visado del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. Ahí estábamos hablando en el 2019 de 228,000 proyectos que se les dio una autorización para que compren sin impuesto del valor agregado sus bienes, sus servicios, perdón. En este caso, y aquí énfasis principal, que es una pregunta muy constante, es que todos los proyectos que han sido visados por el Colegio Federado, los coordinamos y les dimos una autorización a cada uno de ellos, ¿verdad? No tuvieron que hacer un trámite, sino que les dimos una autorización por el gran volumen que significaba. Les verificamos los requisitos legales, que no estuvieran morosos con tributación, que no estuvieran morosos con la caja. ¿Y cuál es la consulta muy, muy frecuente? ¿Puedo con esa autorización para los proyectos visados por el colegio adquirir bienes y servicios exentos del impuesto al valor agregado? Y la respuesta es no, solamente servicios. ¿Y cuáles servicios? Los que estableció la ley. Servicios de ingeniería, de arquitectura, de topografía, de construcción civil. Esos son los únicos servicios que pueden adquirir exentos con esa autorización. Bienes no están exentos. Cuando yo construyo, aunque sea un proyecto visado por el colegio y tenga un número de autorización de Exonet, no puedo comprar bienes exentos. Los bienes deben de pagar la respectiva tarifa del impuesto sobre el valor agregado. Para ese año 2019 fueron 61,000 autorizaciones que se dieron mediante el sistema Exonet de los otros regímenes, ¿verdad? Que es para insumos médicos, insumos agrícolas, personas con discapacidad, taxistas, turismo y así un sinfín de regímenes de exoneración que se dieron. Para el 2020 incrementó, fueron 350,000 autorizaciones en total, 291,000 para esos proyectos visados por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos y 59,000 que sí manejaron todo el flujo ordinario, que ahorita lo vamos a ver en algunos casos concretos y también ejemplificado en el sistema. De los impuestos exonerados, digamos, que ocupan ese trámite, que ocupan esa autorización en Exonet por parte de la Dirección General de Hacienda, hablamos de que en su gran mayoría son del impuesto sobre el valor agregado. Veas en el gráfico, digamos, en anaranjado, el IVA local, ¿verdad? El que se retiene en nuestras compras en el mercado nacional fue un 36% de las autorizaciones que generamos. Y para importación, en el IVA, ¿verdad? El IVA también es un impuesto que se cobra tanto a nivel local como a nivel de importación. Un 39% de las autorizaciones fueron para IVA de importación. Y el restante 25%, que lo vemos ahí en un celeste, ese 25% es de otros impuestos que también autorizamos, que son impuestos aduaneros menores, ¿verdad? Que son como el DAI, impuesto selectivo de consumo para algunas mercancías, el impuesto sobre el valor aduanero, el impuesto de salida, el impuesto sobre los hidrocarburos, que algunos tienen derecho al no pago, el exento, digamos, del impuesto a los hidrocarburos,
y así otros impuestos menores que se cobran en diferentes etapas, pero la mayoría se concentra en lo que es el impuesto sobre el valor agregado. Siguiente, por favor. Los regímenes que conceden alguna determinada exención, ¿verdad? Como les decía, hay más de 300 regímenes que son fundamentos legales. No son leyes porque a veces una ley establece varios incentivos, varios regímenes. Por ejemplo, ahí, para que puedan ver, les señalamos algunos. Por ejemplo, insumos agropecuarios, turismo, las embajadas y los diplomáticos que también tienen derecho a exención, a comprar exento por un tema de reciprocidad con relación al país de donde proceden. Las personas con discapacidad. Hay otras que son subjetivas, como por ejemplo el INCOFER, la Cruz Roja, el INA, las tasadas tienen exoneración, las juntas de educación, y los exportadores y proveedores también, las concesiones. Todos ellos tienen un determinado fundamento legal para decir esto es lo que realmente pueden exonerar. Algunas veces la exención es muy abierta en decir todo lo que ocupe comprar. En otros casos la exención es específica y por eso hay que revisar muy bien la norma y dice, se exonera a esta persona, pero para esta actividad, ¿verdad? A veces no para toda su actividad, sino para una actividad específica. Entonces, siempre ese es el análisis que hacen los compañeros del Departamento de Gestión de Exenciones para poder visualizar en qué casos sí y en qué casos no procede una exención y cuáles impuestos, porque no todas las exenciones son iguales. Hay unas aplicaciones transitorias, principalmente en lo que es la Ley 9635, que estableció un transitorio en su reglamento para aquellos contratos que ya tenían un acuerdo del gobierno con un determinado sector o empresa que pueda continuar exento hasta que concluya ese proyecto, siempre y cuando se haya autorizado previo a la entrada en vigencia de la Ley 9635, que se dio el 1 de julio del año 2019. Todo lo que se contrató de gobierno por un proceso administrativo de contratación administrativa antes de esa fecha puede continuar exento, ya sea 1 año, 2 años, dependiendo, eso sí, de cuál es la fecha de contrato que se estableció. Si hubiera una adenda, una modificación a ese contrato, ya ese periodo ya no lo abarca según el transitorio del reglamento del IVA. Continuamos, por favor. Vamos a ver los regímenes, algunos ejemplos de casos muy concretos de los regímenes que más se mueven, por decirlo así, dentro del sistema Exonet. Vehículos eléctricos y canasta básica son dos de los más relevantes. Importante decirles que todo régimen que se gestione por Exonet tiene 3 requisitos fundamentales específicos que todos tienen que tener. Uno es que se debe realizar por Exonet, existe un reglamento, hay una obligatoriedad que todo trámite debe ser realizado por el sistema Exonet, ¿verdad? No puede ser una carta, no puede ser un oficio, no puede ser un correo, tiene que ser mediante el sistema Exonet, que ahorita vamos a ver las particularidades y detalles del mismo. El otro segundo requisito es que debe estar al día con las obligaciones tributarias, llámese obligaciones formales o materiales. En decir formales estamos hablando de que, por ejemplo, un cambio de domicilio, una declaración informativa, por ejemplo, que si bien no conlleva el pago de impuestos, es una obligación que tiene el contribuyente. Y las obligaciones materiales, que efectivamente sí es el pago del impuesto. Si alguien está moroso, ¿verdad? Entonces, en el ATV ustedes pueden ingresar a al buscador, ¿verdad? La consulta tributaria. Con el número de cédula ustedes identifican el contribuyente y ahí les dice si está moroso u omiso. Si tiene alguna de esas condiciones, el sistema Exonet lo verifica en línea y no va a permitir que se les otorgue una exención. Esos son los requisitos esenciales, básicos para todos los regímenes. Ahora bien, ya viendo estos regímenes, por ejemplo, en vehículos eléctricos, algo un poco más específico. La ley 9518 dio una exoneración para los vehículos eléctricos en su importación en función de su valor CIF, ¿verdad? Esos impuestos que se exoneran son el impuesto sobre el valor agregado, el impuesto selectivo de consumo y el impuesto sobre el valor agregado, aquí, aduanero, perdón. Aquí no lo detallamos en la diapositiva, pero eso va en función del valor CIF, entonces no es total. O sea, vehículos que tengan que cuesten menos de $30,000 de valor CIF, tienen prácticamente el beneficio total, pero después hay una tabla que empieza a desagregar y en función del valor CIF, entre más alto sea, es menos la exoneración, ¿verdad? Pero esto es una ley específica que está por 5 años, nació en el 2018, tiene su vigencia hasta el 2023, entonces durante ese lapso de 5 años estamos exonerando muchos vehículos eléctricos, los cuales andan ahorita circulando en nuestro país con una placa verde, que son exonerados
y deben mantenerse así. ¿Cuál es la condición de ellos o el requisito específico? El vehículo tiene que ser nuevo, empezando por eso, que nos han traído vehículos que tienen ya algún kilometraje, que son casi nuevos, pero no son nuevos, ¿verdad? Entonces tiene que ser nuevo, de agencia, tiene que tener energía 100% eléctrica, cero emisiones, y la principal condición es que tenga cero motores de combustión. Algunos casos nos han traído vehículos, por ejemplo, que tienen un pequeño motor de combustión para manejar temas como los accesorios, como el radio, como algunos elementos, y no cumplen con la revisión que hace el órgano fiscalizador de revisión técnica del Consejo de Seguridad Vial. Ellos son los que en el mismo sistema Axonet nos dan la recomendación y nos dicen cuáles cumplen con esas características técnicas, ¿verdad? Entonces, muchos de esos a veces se detienen porque simplemente tienen un pequeño motor de combustión para accesorios, por lo tanto, contaminan. Poquito o mucho, pero contaminan. Entonces, evidentemente ahí no ingresarían, al igual que no ingresarían los vehículos que les llaman híbridos, ¿verdad? Que tienen los dos, el tema de combustión y el tema de energía eléctrica. Otro de los temas muy frecuentado, que es canasta básica tributaria. La canasta básica tributaria está establecida en la ley 9635, que reformuló integralmente la ley 6826, que pasamos de ventas al IVA. En su artículo 11, en incisos 3A y 3B, establece cómo va a ser la canasta básica tributaria. Y aquí vamos a ver un detalle. La canasta básica tributaria en sí, todas las mercancías que están incluidas en ellas, tienen una tarifa del 1%, solamente que no ocupan ningún pronunciamiento. Esos productos que están en canasta básica tributaria, tanto en importación como para adquirirla localmente, no se ocupa ningún trámite. Ahí es un incentivo que estableció el legislador, pero no ocupa ningún trámite. Si yo voy a importar un arroz que está en la canasta básica tributaria, no tengo que hacer ningún trámite. Si voy a comprarlo, que es el igual que todos compramos, ¿verdad? En el supermercado, ese arroz no debo hacer ningún trámite. Ya él por sí solo viene con esa tarifa reducida. Pero ¿qué pasa? El reglamento del IVA sí estableció que aquellos que sean productores, comercializadores y distribuidores de canasta básica tributaria y que así tengan el atributo en ATV, pueden pedir una orden especial. ¿Para qué? Para comprar con ese IVA, reducido igualmente al 1%, como les hablaba anteriormente. ¿Para qué? Para que no se genere un incremento en el costo del producto. Entonces, yo vendo al 1% porque vendo el arroz que está en canasta básica tributaria, pero entonces todos mis insumos que requiero para canasta básica tributaria, ¿verdad? Si yo ocupo comprar insecticidas, si ocupo comprar empaques y demás, tengo que pedir autorización para poderlos comprar al 1% y no se me genere un saldo a favor, que después lo que podría contraer que tengamos un saldo a favor es que tengamos que pedir una compensación con otro impuesto o alguna devolución, que puede ser más costoso, tanto para el contribuyente como para la administración. Entonces, esas son las órdenes especiales que damos asociado a lo que es canasta básica tributaria. Continuamos, por favor. Insumos agropecuarios, este es un tema también muy recurrente, que es la ley, hay varios fundamentos legales que autorizan, pero bueno, actualmente se están exonerando los derechos arancelarios de importación, el impuesto sobre el valor agregado tiene un incentivo para esos insumos agropecuarios, el impuesto selectivo de consumo también se exonera a nivel de importación. A nivel de compra local, existe un decreto que es el 41824, el que establece cuáles son los incentivos para los insumos agropecuarios. Y uno de los principales, digamos, para que puedan obtener y adquirir esos bienes y servicios con la tarifa reducida del 1%, que es el incentivo que tiene actualmente, es que estén registrados en el MAC como productores agropecuarios. Entonces, en el momento que un productor agropecuario está registrado en el MAC, solamente al facturar, ahí es cuando se le va a aplicar la tarifa reducida. No se ocupa un pronunciamiento de Axonet para que ese productor tenga que adquirir ese bien con esa tarifa reducida. ¿Cuándo sí lo establece? Y lo define ese reglamento, el 41824. Lo define que ocupa un pronunciamiento, un trámite mediante Axonet, cuando es maquinaria y equipo agrícola, que es de mayor valor, ¿verdad? Y evidentemente comercialmente requiere ya un procedimiento diferente y una inscripción y demás. Entonces, ese es el único producto que sí requiere autorización. Los demás, a nivel de compra local, con solo el hecho de que estén registrados en el MAC, la facturación electrónica valida, que estén registrados como productores agropecuarios y les hace el cálculo con base en el 1% al ser insumo agropecuario. Después tenemos los exportadores. Los exportadores, al igual, en la ley, la exportación está exenta, ¿verdad? O sea, el que exporta no debe pagar IVA sobre eso que exporta y no debe hacer ningún trámite en Axonet. Pero esa persona que exporta,
como realmente cuando hace la venta no está cobrando IVA, no está reteniendo, entonces si paga impuestos sobre el valor agregado en todas sus adquisiciones para bienes y servicios, se le estaría generando igual un saldo a favor o que después podría tener que compensarlo o hacer la devolución. Entonces, ese exportador que tiene que exportar, eso sí, a más del 70% de sus operaciones exportadas, tiene derecho a esa orden especial y le vamos a dar exoneración del impuesto sobre el valor agregado. Le vamos a decir, usted como no paga cuando vende su producto, entonces tampoco pague cuando compra sus bienes y servicios que son insumos para producir. Entonces, esos son los exportadores. Tiene que estar registrado en Procomer, ¿verdad? Como exportador y también ante la Administración Tributaria como un atributo que se ve, que se refleja, como les reitero, en la consulta tributaria que es pública en la página web del Ministerio de Hacienda en el apartado de la Dirección General de Tributación. Continuamos, por favor. Insumos médicos, los insumos médicos están exonerados según la ley 7293 en el artículo 4, ¿verdad? Sobre el impuesto al valor agregado, sus derechos arancelarios a la importación, el selectivo de consumo, el IFAN, el INDER. Hay un decreto ejecutivo que señala cuáles son los insumos médicos que deben de estar asociados a eso. Importante, en insumos médicos, como igual en insumos agrícolas, ¿verdad? Tiene que ir destinado a lo que estableció la ley. Hemos determinado algunos insumos médicos que, por ejemplo, los utilizan para otro bien, ¿verdad? Para otra actividad. Entonces, en esos casos, la administración, al darse por enterada por un estudio de fiscalización o por una denuncia, tiene que ir a verificar qué es lo que pasa, dar un debido proceso y si es necesario cobrar los impuestos. Las micro y pequeñas empresas, según la ley 9635, en su artículo 8, inciso 10, tienen exoneración del impuesto sobre el valor agregado. Eso sí, condicionado a que el arrendamiento, ¿verdad? Que el alquiler, el monto del alquiler para esas micro y pequeñas empresas no supere 1.5 del salario base que está actualmente en nuestro ordenamiento. Debe estar registrado en el MEIC y también en el MAC, porque también hay pequeñas y medianas productores agropecuarios que tienen derecho a este incentivo. En este caso, es un caso muy particular. Recientemente lo automatizamos y entonces al hacer la solicitud en el sistema Axonet, si cumple con estos requisitos de que está al día con tributación, al día con la caja, si el alquiler no supera el 1.5%, que lo indica en el formulario, y si está registrado en el MEIC o en el MAC según corresponda, el sistema en automático le genera una autorización. Entonces puede ser que en esos casos alguien que haga una solicitud hoy, en cuestión de minutos reciba la autorización con su número y ya con ese puede incluirlo dentro de la facturación que le hacen del alquiler, ¿verdad? Solamente si alguno de esos requisitos no se cumplen, entonces entraría al flujo ordinario de trámite para que un profesional del Departamento de Exenciones valide y revise los requisitos, ¿verdad? Y ahí sí ya conlleva un tema de plazo legal que actualmente, si bien está en 2 meses, tratamos de que sea mucho menor, puede ser 15, 22 días, pero entonces a ese que tiene alguna inconsistencia en ese requisito específico, no se le genera automáticamente. Eso solo para micro y pequeñas empresas, ¿verdad? Ese es el único que está 100% automatizado en función de esos requisitos específicos que contiene. Continuamos, por favor. Ok, tenemos otros dos regímenes que dan derecho a exenciones. Las personas con alguna discapacidad, la ley 8444 les establece exención, beneficio ¿de qué? De impuestos de importación, incluyendo el impuesto sobre el valor agregado y los impuestos de inscripción y propiedad. Los requisitos específicos es que tienen que tener una constancia de que indique que la persona no puede manejarse por sí sola, ¿verdad? Que ocupa la ayuda de un vehículo, ¿verdad? Que le cuesta utilizar el servicio público. Entonces, esa certificación la da tanto el SENARE como la Caja Costarricense del Seguro Social. Si es un menor de edad, debe presentar constancia de nacimiento y copia de la cédula del representante, ¿verdad? Y pueden participar los representantes legales de los menores de edad. Y aquí es importante que eso sí, es un vehículo que tiene condicionante a que sea de un valor de menos de $30,000 ese vehículo, y sobre todo en el uso, es para uso de la persona con discapacidad, porque en algunos casos, desgraciadamente, hemos encontrado situaciones, como en cualquier régimen, ¿verdad? En todos hemos encontrado situaciones que no se apegan algunas veces ya en la práctica a lo que se estableció legalmente y hay que proceder a un procedimiento. Hemos encontrado personas que hacen uso del vehículo en beneficio propio
y no en beneficio de una persona con discapacidad. Es decir, lo tramitan por el beneficio de esa persona con discapacidad, pero el uso lo hacen a diario sin que esa persona sea beneficiada. Entonces, esos casos por denuncia o por un estudio de fiscalización los determinamos y en algunos casos los llegamos a cobrar y hasta en muchos casos se hace el decomiso del vehículo de manera preventiva para hacer todo el procedimiento. En cuanto a constructoras, hay varias leyes que dan derecho a exención a los impuestos del valor agregado y impuestos de importación. En esos casos, las constructoras deben de presentar copia de la oferta, contrato, licitaciones, donde se hable específicamente del tema de exenciones, amparado en esas leyes que se indican ahí, que son las 7518, 8657, 9283 y 9293. Como pueden ver, son infinidad de leyes, ¿verdad? O sea, que podríamos conversar, pero estas son algunas de las más relevantes, de las más comunes que se generan a nivel del departamento y que son muy frecuentes consultas y trámites en función de ese procedimiento. Entonces, ese era el refrescamiento que queríamos conversarle de ese y de muchos otros más que tenemos, podemos conversar en alguna consulta específica o posteriormente en alguna otra sesión. Continuamos, por favor. En el tema de fiscalización que les he conversado, que es el tema, uno de los temas medulares, muchas de las personas nos dicen, obtuve el beneficio de exención y ahora sí me desentiendo y este bien que ya adquirí exento, hago lo que quiera con él. Por ejemplo, el que me dice, deme un ultrasonido, ¿verdad? Un equipo de ultrasonido, un equipo, y lo utiliza para mascotas, por ejemplo. Ese es igual por denuncia o por un tema de un proceso de fiscalización, lo podemos llegar a cobrar y decirle, no, págueme los impuestos. Y ahí que le decimos, no me pague solo los impuestos que dejó de pagar en su momento, sino págueme también un interés sobre ese monto que usted dejó de pagar en algún momento, porque algunas veces nos encontramos bienes, por ejemplo, hasta vehículos, que han pasado 10 años y que a los 10, 15 años encontramos un mal uso y les hacemos el cobro. Entonces decimos, págueme el monto, ¿verdad? Normalmente en un vehículo pueden ser varios millones de ese monto del impuesto más un interés. Hay bienes consumibles, como les decía, que también evidentemente no tienen mayor implicación porque si exoneramos insecticidas y abonos para la parte agropecuaria, eso obviamente se consume y no es un tema que está sujeto directamente a uso y destino, salvo cuando se da a nivel de importadores, que el importador tiene que garantizar que llegue un productor agropecuario, ¿verdad? Entonces, en algunos bienes, digamos, insecticidas y abonos, pues evidentemente llegará, pero algunos temas como alguna maquinaria o equipo, algunas veces hemos encontrado situaciones que no se apegan a la actividad agrícola, que utilizan algunos instrumentos en otras actividades que tienen otros beneficios o que no los tienen por ley, entonces tenemos que ir a cobrar. La ley 7293 es la que establece el procedimiento para la ineficacia. La ineficacia se llama al proceso mediante el cual la Dirección de Hacienda puede llegar a determinar un mal uso y destino de un bien o un servicio que fue exonerado y cobrar los impuestos. Ahí es donde nace la obligación y por eso les decía que las exenciones no tienen prescripción. Las exenciones en cualquier momento se puede llegar a cobrar un impuesto después de muchos años. Ese uso y destino es el que fiscalizamos, que verificamos, que tenemos compañeros auditores que son los que realizan esa labor en un trabajo de campo, hacen diferentes pruebas, ¿verdad? Puede ser en el campo, hay trabajos de revisión contable, de revisión de inventarios, de cómo ingresa una mercancía, cuando es un comercializador, por ejemplo, cuando ingresa y a quién se lo vende, cuando es propiamente un beneficiario final, a ese beneficiario final, qué uso le está dando propiamente a ese bien o a ese servicio que pidió exonerado. Después de esas pruebas, hay una recomendación y en algunos casos, como se dice en el informe, que todo el uso y destino están en buena situación, ¿verdad? Que no hay ningún indicio, pues se archiva el caso, pero en muchos casos también se encuentran esas inconsistencias de situaciones que no son apegadas a la norma, entonces se hace una resolución determinativa, se le hace un informe al contribuyente, el beneficiario, y se le dice, usted presuntamente hizo uso y destino incorrecto de ese bien y servicio y ahora le corresponde presentar sus alegatos, ¿verdad? En debido proceso y después hay una resolución final en donde se establece si efectivamente lo usó mal o lo usó bien. En caso de determinar la administración que lo usó mal, entonces sale la obligación para cobrar esos impuestos. Podríamos llegarlos hasta un cobro judicial y también podríamos llegar a decomiso de bienes en función de esa obligación que se pretende cobrar. Y con eso estaríamos dando esta parte de lo que son los regímenes y lo que es el tema de fiscalización.
A continuación, el compañero Claudio Ulloa nos va a ayudar con el tema del sistema Exonet, nos va a explicar qué es, cuáles son sus principales funcionalidades y sobre todo nos va a hacer una demostración de cómo llenar una solicitud de lo que es compras en el mercado local, que ahora inclusive recientemente en el sistema Exonet desde diciembre incorporamos en lo que es el código CABIS, ¿verdad? Que creo que todos lo conocen porque ya es una obligación nacional para efectos de facturación electrónica. Y entonces vamos a ver cómo se llena y cuáles interacciones tiene el sistema y vamos a ver una autorización en función de todo lo que es el sistema Exonet. Entonces los dejo con Claudio Ulloa, quien es el administrador del sistema Exonet. Siguiente, Firmina, por favor. Buenos días, mi nombre es Claudio Ulloa, funcionario del Departamento de Gestión de Exenciones. El día de hoy les vamos a dar una breve demostración de lo que es el sistema Exonet, ¿verdad? El sistema Exonet es un sistema de información electrónico para la gestión y trámite de las solicitudes de exención de tributos, así como otras gestiones relacionadas a estas ante el Departamento de Gestión de Exenciones de la División de Incentivos Fiscales de la Dirección General de Hacienda. Siguiente. En el marco normativo, el decreto 31611 del Ministerio de Hacienda del 29 de enero de 2004 autorizó al Departamento de Gestión de Exenciones para que a través del sistema de información electrónico denominado Exonet hiciera el trámite de las solicitudes de exoneraciones de impuestos, ¿verdad? Y el decreto ejecutivo 39037, igual del Ministerio de Hacienda del 13 de julio de 2015, estableció la obligatoriedad del uso del sistema, ¿verdad? Dando paso a un servicio 100% web, 100% electrónico, dejando atrás lo que era el trámite en físico o en papel. Siguiente. Las principales características que tiene el sistema, de las más importantes, es una aplicación 100% web, ¿verdad? Que se puede accesar vía internet desde cualquier parte del mundo, con cualquier dispositivo conectado a internet, las 24 horas del día. Tienen procesos de notificaciones vía correo electrónico. Entonces, cuando usted realiza su gestión y sea aprobada, se le notifica el correo que se indica en la solicitud, al igual que si hay que hacer una devolución para que se hagan unas correcciones, se va a notificar vía correo. Tiene módulos de reportería, ¿verdad? En que podemos extraer estadísticas de lo exonerado y de las cosas que se exoneran y su aplicación en los diferentes sistemas donde se envían las exoneraciones. Y tenemos interconexión con los diferentes destinos de la aplicación del incentivo. Por ejemplo, las compras en el mercado nacional, las exoneraciones genéricas de bienes y servicios se envían al facturador electrónico y el facturador electrónico, al emitirse una factura, valida contra Exonet que la información contenida en la factura esté dentro de la autorización. También tenemos interconexión con el sistema TICA, igual para la validación de las exoneraciones de impuestos de importación. Con Recope también estamos interconectados y se envían los datos de las exoneraciones del impuesto único a los combustibles, al igual que el sistema SIXO-ARINS para el impuesto a la propiedad y el COIMSA del Banco de Costa Rica para la aplicación de los impuestos de salida. Con el CICER de la Caja Costarricense de Seguro Social se verifica automáticamente la morosidad, ¿verdad? Si está una persona morosa con la caja, no tiene derecho a exoneración, al igual que con el ATV de la Dirección General de Tributación, se verifica el estado de morosidad con tributación. Siguiente. ¿Okay? Al día de hoy se pueden realizar 18 trámites diferentes de exoneración en el sistema, divididos entre grupos, los que son las importaciones, las que son las compras en el mercado nacional, que incluyen derivados del petróleo y impuesto a la propiedad, y unos trámites especiales de movimiento de vehículos exonerados ante el Registro Nacional. Siguiente. En este diagrama podemos ver el flujo de Exonet de una solicitud. Al inicio, el posible beneficiario o el interesado que se registra en el sistema crea una solicitud, ¿verdad? Esta la envía mediante el sistema la recibe, revisa según el fundamento legal si necesita un ente recomendador, que es una recomendación técnica de alguna otra institución pública, según lo establece la ley y el reglamento, o la traslada directamente al Departamento de Gestión de Exenciones.
Una vez en el departamento de exenciones, los compañeros profesionales analistas revisan cada solicitud según cada ley, ¿verdad? Y sus requisitos. Y aquí si se recomienda, pasa a la coordinación del departamento. Si hay que hacer correcciones o no procede la solicitud, se devuelve al beneficiario. Una vez después de que llega el estado coordinador y todo está bien, se autoriza. Y esa autorización se nos notifica vía correo electrónico al interesado y se envía al sistema donde se va a aplicar, como lo vimos anteriormente, ya sea en el validador de comprobantes electrónicos o en el sistema TICA, en el SIGSOA, etc. Ok, siguiente. Ahora les voy a hacer una pequeña demostración de cómo hacer una solicitud de impuesto local genérica a bienes y servicios, que es la más común que se está haciendo ahorita para solicitar la exoneración, ¿verdad? Para ir a comprar sin que me cobren el IVA. Okay. Como pueden ver acá, es el menú principal de Exonet. Cuando yo quiera hacer una nueva solicitud, voy a elegir la primera opción que dice nueva solicitud. Me va a mostrar el listado de trámites. En este caso específico, vamos a hacer un impuesto local genérica de bienes y servicios, la cual seleccionamos y hacemos clic en el botón confirmar. Esto me va a llevar el formulario específico, ¿verdad? Lo primero que voy a ver es la información de la persona registrada o del interesado. El primer espacio para llenar es el medio para recibir notificaciones de la emisión tributaria. Esto es muy importante porque aquí es donde voy a poner el correo electrónico donde me van a llegar notificaciones. ¿Okay? Entonces aquí vamos a escribir un correo electrónico. Muy importante verificar que sea un correo electrónico válido al que tenga acceso, ¿verdad? Porque si me llega una notificación de que mi solicitud se autorizó o se devolvió para corregir y no tengo acceso a ese correo electrónico, pues no me voy a dar cuenta. Después, el segundo espacio para llenar es el fundamento legal, igual de los más importantes. ¿Por qué? Porque es la legislación que me da derecho a la exoneración. Sería en número, artículo, inciso y párrafo. A la par del espacio del párrafo hay una flecha celeste, que esto me va a ir a abrir el menú de selección de leyes, en el cual están todo el catálogo de leyes cargado en Exonet, ¿verdad? Para este ejemplo voy a buscar la ley 9635, que fue la que creó el IVA, y más específicamente voy a elegir el inciso 33, que es para la exoneración de la Junta de Educación. Una vez que ubico la ley que me interesa en el catálogo, hago clic en el check verde y el sistema me la va a cargar al formulario. Los siguientes espacios que dice proyecto y contrato, estos no son obligatorios, ¿verdad? Si no los necesito, no los voy a llenar. Y esto va a depender del régimen. Por ejemplo, una concesión de obra pública para la exoneración de las constructoras, que se explicó anteriormente, ellos sí deberían de poner el proyecto y el contrato, ¿verdad?, que les da la exoneración. Después voy a llenar el detalle de bienes y servicios. Acá lo que tengo que hacer es llenar línea por línea de todo bien y servicio que necesito para la exoneración. A la par del espacio del código de producto, tengo una flecha celeste, que si hago clic en ella me va a abrir el catálogo de bienes y servicios que está integrado en Exonet. Aquí puedo buscar por número de código si ya lo tengo o por descripción. Okay. Una vez que ubico el código de producto que necesito, igualmente cheque en el botón verde y me lo va a cargar a la solicitud. Si quiero agregar una nueva fila, hago clic en el botón nueva fila, me abrirá la siguiente y aquí puedo, si ya tengo los códigos ubicados, puedo digitarlos directamente también.
el sistema de una vez me jala la descripción. Y así sucesivamente las líneas que necesite, ¿verdad? Después tengo el espacio de observaciones, es un espacio libre para el interesado. Si requiere poner una observación adicional a lo que ya indicó en el formulario, pues lo puedo utilizar. Una vez que llene todas las líneas que necesito, hago clic en confirmar. Si todo está correcto, el sistema me va a actualizar la página y me va a asignar un número de solicitud y me va a dar 60 días para que yo envíe esta solicitud a trámite. Si yo no en 60 días no la termino y no la envío a trámite, el sistema la va a anular. Si yo necesito modificarlo, porque necesito agregar más líneas, nada más se hace clic en el botón modificar y puedo agregar una nueva línea. O puedo eliminar líneas si es necesario. Una vez completa la solicitud, la envío a trámite. Y como pueden ver, el estado actual cambió. Ahora está en el analista. Esto quiere decir que está ya en el Departamento de Gestión de Exenciones para su revisión. Si la ley que otorga la exoneración indica que tiene que haber un ente recomendador, ¿verdad? El sistema automáticamente le envía eso. ¿Sí? Si, por ejemplo, esta solicitud yo no la terminé hoy, ¿verdad? Hice nada más 2 líneas y mañana la voy a continuar. Entonces, ingreso al sistema y la voy a buscar en trabajo pendiente. En el trabajo pendiente van a estar todas las solicitudes que están pendientes, ¿verdad? Para que yo la intervenga, ya sea porque una devolución o porque no he terminado la que estoy realizando. Entonces, para continuar esta solicitud, la busco en trabajo pendiente, la abro en el icono gris, abrir la solicitud, hago clic donde dice abrir en ventana nueva y la puedo modificar y puedo seguir agregando líneas. Al igual, esto sirve para guardar, ¿verdad? Si yo agrego varias líneas, le doy confirmar. Ahí me quedo guardada la solicitud y para continuarla la puedo buscar en trabajo pendiente posteriormente, ¿verdad? ¿Cómo le doy seguimiento a mis solicitudes? Igualmente en el sistema, en el apartado solicitudes, yo voy a encontrar un listado de todas las solicitudes que he realizado en el sistema y su estado. En la columna estado me va a decir dónde está. Estado beneficiario quiere decir que la tengo yo o la tiene el interesado porque no la ha finalizado. El estado autorizado quiere decir que esta solicitud que yo hice hace unos días ya se autorizó y cuando dice estado analista quiere decir que está en revisión por el Departamento de Gestión de Exenciones. A su vez tenemos filtros, ¿verdad? Que podemos usar de fecha, por tipos de trámite, por estados. Al igual, para revisar mis autorizaciones, voy al módulo de autorizaciones y aquí voy a encontrar el listado de todas mis autorizaciones según los filtros que yo utilice en la parte de arriba. Ahora, para ver una solicitud ya autorizada, voy en el encabezado, tenía un número de solicitud, ya tiene un número de autorización y la fecha en que se autorizó, el estado de la misma que está autorizada, el plazo de aplicación, ¿verdad? En meses, por ejemplo, hasta de 1 año, y la fecha límite para aplicar esta autorización. Puedo ver el contenido de la misma. Y si necesito un documento de esto, puedo hacer clic en el botón imprimir autorización. Y el sistema me va a descargar una copia en PDF del formulario autorizado. ¿Va? Con la fecha de solicitud, el número de solicitud, la fecha de autorización y el número de autorización, los datos del beneficiario, fundamento legal, la descripción, el porcentaje de exoneración de la tarifa del IVA. En este ejemplo, que es con la ley de exportadores, tienen exoneración tarifa completa, es el 13%. Si fuera una tarifa reducida del 1 para los productores de canasta básica, aquí iría 12, ¿verdad? Porque se exoneran 12 puntos porcentuales y se tiene que pagar el 1%. El detalle de la autorización y la fecha límite para aplicar. En el momento en que esto está autorizado, por ejemplo, esta de bienes y servicios ya está en el validador de comprobantes electrónicos del Ministerio de Hacienda
y cuando se efectúe una factura donde se incluya esta exoneración, va a validar contra Exonet que todos los datos sean válidos, que el número de autorización sea el mismo, que la fecha de vencimiento no esté vencida, que el código CABIS esté incluido que se está incluyendo en la factura esté incluido en la autorización, y la tarifa, el porcentaje de exoneración de la tarifa del IVA. ¿No? Esto es una breve reseña del sistema. Cómo hacer una solicitud, como pueden ver, es bastante sencillo. Y no omitir que en la página de Hacienda, en el apartado de exoneraciones, hay una guía escrita de esto que acabo de hacer, así como una guía en video para que se ayuden para llenar las solicitudes de exoneración. Vimos la demostración del sistema. Continuamos con las preguntas. Muchas gracias, compañeros de la Dirección General de Hacienda. Vamos a iniciar con las preguntas. La primera dice: en mi proceso de elaboración de producto me queda un desperdicio que lo vendo como chatarra. Algunos de mis clientes son recolectores de residuos que están inscritos en el Ministerio de Salud, al igual que mi empresa. Debo solicitarle a mis clientes un documento emitido por Exonet para la venta de tarifa reducida o exenta de ese producto, aunque en el transitorio a la ley se establezca la exención para esta actividad. Efectivamente, está en el transitorio de la ley y no requiere autorización de Exonet, no está regulado que cuente con la autorización. Entonces, esa actividad como tal aplica la tarifa establecida de conformidad, o sí, con los requisitos que se establecieron, que uno de esos, como lo menciona el consultante, es estar inscrito en el Ministerio de Salud. Gracias, Juan Carlos. Por favor, si pueden, los que van a responder preguntas, cuando rindamos la respuesta, podrían activar la cámara. Voy con la segunda pregunta. Si me dedico a la recolección de residuos y material para reciclar, si hago compras, ¿me pueden cobrar el 4% el IVA o debo hacer el trámite por Exonet? Sería la misma, Marinela, es lo mismo, no ocupan trámite por Exonet. Ok. Deme un momento, por favor. Mi pregunta es específica. Al emitir facturas con exoneración, trabajo haciendo facturas. Mi consulta: en el apartado de exoneraciones, ¿hay diferentes opciones? Eso sería a nivel de facturas. No sé si alguna compañera de la dirección de, bueno, ustedes. Sí, tal vez si es en referencia al tema de Exonet, todas las autorizaciones que se generan en Exonet, cuando se van a aplicar en facturación electrónica, deben escoger la opción que dice exenciones de la Dirección General de Hacienda, que ahí es donde puede validar, porque el sistema de facturación electrónica en línea valida contra los registros de Exonet y determina si efectivamente la autorización está vigente, si es la persona, ¿verdad? Si coincide el número de cédula de la persona que le están facturando con la persona que tiene el beneficio, y también si la tarifa que se le está generando, que se le está facturando, es la misma que tiene la autorización. Entonces, importante, cuando van a aplicar una autorización de Exonet, tienen que escoger dentro de la opción de exoneraciones la que dice exoneraciones Dirección General de Hacienda, para que el facturador pueda hacer esas validaciones y les aplique la tarifa que corresponde. Ok. Para el caso de exportadores, los que venden a empresas de zona franca, ¿aplica exportador si las ventas son para empresas de zona franca? ¿Es identificativo en la factura? Vamos a ver, si la persona vende a zona franca, es un tema que está considerado como una zona, ¿verdad?, que no es nuestra, digamos, no es territorio nacional. Efectivamente, entonces sí es considerado como una exportación. Si la venta que él hace está exenta, ¿verdad?, si no cobran el impuesto, efectivamente puede tener derecho a una orden especial siempre que sea más del 75% de sus operaciones. Gracias, Juan Carlos. ¿Qué pasa con las constructoras que nos presentan la exención del impuesto? Eso es una consulta de un anónimo.
Las constructoras, si no presentan una autorización para poder adquirir bienes y servicios exentos, pues no pueden obtener el beneficio como tal. Tienen que tener la autorización del sistema Axonet. Ok. Las recicladoras deben presentar el listado de los equipos y materiales que pueden comprar. Es un tema que no se asocia directamente a las exenciones que hemos hablado, digamos, que se gestionan porque es de aplicación directa. No sé si los compañeros de servicio tienen conocimiento de algún requerimiento especial que tenga la tributación, pero al menos como no gestionan por Exonet, no hay un requisito asociado directamente a ellos. ¿Alguien ampliando? Ok. No, si no hay una referencia mayor, no hay nada a nivel de tributación. Continúo. Dice Junior Fernando Vargas Agüero. ¿Pueden explicar, por favor, en qué situación están las cooperativas y si deberían gozar de exención hasta cierto tamaño? Aquí propiamente, digamos, en este apartado de los incentivos fiscales que ocupan pronunciamiento de la administración, que en este caso es para la Dirección General de Hacienda, no tenemos incentivos asociados a las cooperativas como tal, entonces no deberían de ser ningún trámite. Ahora bien, si hubiera algún otro trámite relacionado con renta o alguna otra situación, pues ese sí no se maneja dentro de lo que es el sistema Axonet propiamente. Gracias. Para la facturación de un montacargas con IVA a un cliente canasta básica para el trámite de orden especial, cuando le aceptan el beneficio y mi cliente me presenta el documento, ¿cuál es el correcto registro y cómo se presenta en la declaración del IVA si es meses posteriores? Ok, como hablábamos en facturación, si es un productor, comercializador o distribuidor de canasta básica tributaria y obtiene la autorización en el sistema Axonet para comprar bienes y servicios exento, y ahí está el montacargas, cuando esa persona vaya a hacer la factura a ese proveedor, le deben de indicar, escoger la opción de exoneraciones de la Dirección General de Hacienda y apuntar el número de autorización para que valide que efectivamente cumple con todos los requisitos y la factura pueda continuar con esa exención de impuestos. Perfecto. Para personas productoras de palma, únicamente ellos pueden comprar exonerados sus insumos agrícolas o comprarían a tarifa reducida. ¿Tendrían que tramitar por Exonet? Igual, o sea, el que tenga un atributo, digamos, asociado a canasta básica tributaria, puede adquirir la orden especial. Y si son insumos propiamente que están en el decreto 41824, con solo que esté registrado en el MAC como productor agropecuario, ¿verdad? Porque algunas veces los productores, pues está bien, hacen su labor en el campo, pero no están inscritos como tal en el MAC, entonces no pueden obtener el beneficio. Entonces, todos los insumos que están en los anexos del decreto 41824 los puede adquirir con tarifa reducida siempre y cuando esté inscrito en el MAC porque facturación electrónica lo valida. En ese caso, no requiere una autorización propiamente. Y si es porque produce algún bien que está incluido expresamente dentro de lo que es canasta básica tributaria, ahí sí ocupa en la autorización por Exonet. De los bienes, perdón, de los bienes que no estén en el 41824, ¿verdad? Si ya hay bienes que están en el 41824 que puede comprar con tarifa reducida, no requiere, aunque sea productor de canasta básica, no requiere una autorización nuestra, porque ya esos están abiertos con solo la verificación en línea que hace facturación electrónica. Perfecto. Nos pregunta Jason Ramírez. En el caso de un productor de obra pública que está exonerado por una ley, en el caso del servicio de hospedaje, los hoteles deben respetar la tarifa de la Contraloría General de la República o rebajar el IVA. Vamos a ver, la tarifa que establece la Contraloría General de la República para ese tipo de alojamientos va incluido dentro de los cálculos el impuesto al valor agregado. Entonces, esa tarifa es la que tienen que respetar en función de lo que establece el órgano contralor. Continúo. Dice José Cordero. ¿Podrían explicar de forma específica cómo opera el tema de la exención de insumos agropecuarios? Pues una parte quedó completamente con la ley de las exoneraciones vigentes. Una parte
y la otra parte del IVA quedó por aparte por ser leyes separadas. Correcto. A nivel de, efectivamente, la ley 7293 establecía las exoneraciones para todos los insumos agropecuarios, total, ¿verdad? De todos los impuestos. Cuando vino la ley 9635, que estableció un 1% para insumos agropecuarios, algunos tienen esa consideración. Entonces, a nivel local, como les decía, nada más con estar como productor agropecuario registrado, lo compran con la tarifa del 1% directamente. El sistema de facturación lo valida así. Y a nivel de importación, que es donde tiene otros incentivos, efectivamente, con una autorización de Exonet, se adquieren con tarifa reducida del IVA y con exención total de otros impuestos. Pero sí deben de ser para nivel de importación, que es donde estaría la diferencia de algunos impuestos, ahí sí ocupan la autorización en el sistema Exonet. Gracias. Un anónimo. Tengo una empresa de venta de jugos naturales y compro en el mercado o ferias el producto y algunos están dentro de la canasta básica. ¿Debo reportar mis compras al 13% si no he solicitado la autorización del 1%? Es del régimen simplificado, pero aplica igual las tarifas. Ok, sí, porque si es el régimen simplificado, tiene otra consideración para la declaración, ¿verdad? Y si realmente está incluido dentro de lo que es productor, comercializador o distribuidor de canasta básica tributaria, sí debe de hacer la solicitud mediante el sistema Exonet para poder adquirir, porque recordemos que en función de lo que venda y en función sobre todo del porcentaje de ventas, es que puede obtener o no esa autorización para comprar con tarifa reducida de canasta básica. Gracias, Juan Carlos. Dice otro anónimo. Faltando cuántos meses para que venza el atributo fiscal, se debe hacer la renovación, ya que ha pasado que el atributo aún está vigente, pero piden que lo renueva incluso faltando 3 meses de vigencia. Ok, esa es una pregunta muy, muy importante y que la hemos estado viendo muy constantemente últimamente. Nosotros en exoneraciones damos la autorización en función del plazo del atributo. El atributo se declara mediante un D140. Es una autodeclaración, ¿verdad? El contribuyente le dice a la administración, yo soy exportador o yo soy productor de canasta básica y le hacen la anotación, ¿verdad? Con ese atributo dentro del sistema. La administración lo da por 1 año y hasta por 2, inclusive en algunos casos. Entonces, cuando ya está próxima a vencer y alguien nos pide una autorización, entonces nosotros valoramos. Y si, por ejemplo, la pide hoy, pero ese atributo en el sistema lo tiene desde el año pasado y le vence casualmente ahora dentro de 1 mes, nosotros le decimos, si le damos la autorización hoy, prácticamente se la tenemos que dar solo por 1 mes porque el atributo no lo tiene. Mejor renueve su atributo, ¿verdad? Haga la declaración y diga a la administración, continúo en la actividad, continúo siendo exportador, continúo siendo productor de canasta básica para que le amplíen, le den 1 año o 2 años más y producto de eso nosotros le demos la exoneración en función de esa renovación. La renovación, digamos, si se presentan, hay 2 formas de que puedan, y esto es un tema ya propiamente más de servicio, si el atributo lo llegan a declarar el D140 a la ventanilla, es en automático, ¿verdad? O sea, pueden ir en cualquier momento y cambiar, como cualquier cosa. Es una situación del contribuyente. El contribuyente es el que está diciendo en qué situación él está, digamos, de vender exportando o de vender canasta básica, ¿verdad? Al igual que él podría llegar a cambiar su domicilio fiscal o su representante legal. Entonces, son atributos que él los puede cambiar en cualquier momento. Si llega a ventanilla, es inmediato y le hacen el cambio del atributo. Lo puede hacer también por Travi, el cual sí conlleva ciertos días en función de la cantidad de trámites que se den, ¿verdad? En el sistema. Pero sí es importante que es que la autorización la damos en función de esa fecha que tiene el atributo. Entonces, muchas veces, antes de darles una exoneración y que dentro de 15 o 22 días vengan a venir a pedirnos otra, mejor le decimos renueve porque ya está muy próximo a vencer para que pueda obtener un beneficio a mayor distancia y con ello sea más ágil para su uso y para nosotros también en agilizar el servicio que damos a otros contribuyentes. Ok. Nos dice Pablo Mora, para disfrutar de la tarifa del 1% del IVA para los servicios de transporte siendo un productor de canasta básica, ¿se requiere presentar una gestión de Exonet para disfrutar del beneficio? La consulta se realiza dado a que el artículo 8 de la resolución DGT-DGH-R-060-2019 genera dudas
si es obligatorio solicitar la autorización de la tarifa reducida o no para esta clase de servicios. Sí, la autorización se debe pedir siempre en Exonet, siempre que sea, como les digo, productor de canasta básica tributaria o comercializador. Si requiere, efectivamente, el único que no ocupa una autorización propiamente de Exonet son aquellos servicios de transporte, pero a nivel de aduanas, a nivel de las agencias aduanales, en lo que se da propiamente en los puertos, ¿verdad? Que eso sí hay una resolución donde establece ciertos servicios que no ocupan el pronunciamiento, pero cualquier productor de canasta básica debe incluirlo dentro de sus listados de los bienes y servicios que debe adquirir para hacer su comercialización o su producción. Perfecto. Nos pregunta Joana, ¿qué pasa con las autorizaciones en Exonet que no han sido aplicadas por el contratista, siendo una entidad pública quien gestionó el trámite? Ok, las autorizaciones de exoneraciones es un beneficio, es un derecho, ¿verdad? No existe una obligatoriedad para su uso, ¿verdad? Si alguien obtiene una autorización que tiene una fecha de vigencia y durante esa fecha de vigencia no puede ser aplicada, pues ya pierde su efectividad. También por ahí, y no sé si es asociado a eso, también nos preguntaban algunos, por ahí vi algunas preguntas, de que hay gente que no les quiere aplicar la exención o que inclusive tiene dudas con el tema de los códigos CABIS que no coinciden, ¿verdad? Eso, al tener una autorización, ya es un documento de aplicación obligatoria. Pueden gestionar una denuncia si alguien no quiere aplicarles. Y también nos preguntaban, aprovechando, que si en algún momento alguien no aplica esa exención porque no quiere, porque le costó, por diversas razones, que si paga el impuesto lo puede acreditar. Efectivamente, el impuesto sobre el valor agregado, recordemos que es un impuesto que lo que genera es trazabilidad, ¿verdad? Y lo que genera es neutralidad. Entonces, si yo, a mí me retienen impuestos y yo también retengo, entonces también puedo acreditar. Entonces, efectivamente, si en algún momento, por A o por B variable, no pueden aplicar una exención o no la desean y pagan un impuesto, pueden pedir ya sea la devolución posterior mediante una exoneración concreta o también pueden acreditárselo en el impuesto sobre el valor agregado, siempre y cuando la acreditación no les genere saldo a favor, ¿verdad? Gracias. Un anónimo pregunta, ¿las exoneraciones que tienen fundamento en leyes anteriores a la creación del IVA deben contar con alguna mención especial en la solicitud en Exonet para que incluyan la excepción del IVA o por default la administración lo contempla? Por ejemplo, ¿hay que mencionar ambos fundamentos legales? Ok, las exoneraciones tienen un fundamento legal, como vimos todas, ¿verdad? Efectivamente, cuando se dio la ley 9635 en el año 2019, hay algunas que fueron reiterativas, inclusive pensando, porque en algún momento, no sé si todos recuerdan, hubo una discusión si era un impuesto nuevo o no, ¿verdad? Entonces, realmente las exoneraciones que están en la ley 9635, algunas son nuevas y otras son confirmaciones de leyes anteriores. Normalmente lo que estamos utilizando nosotros es el fundamento legal de la ley 9635, que es la última norma, ¿verdad?, que nos ratifica esa exención. Si en algún apartado, en observaciones y demás, quieren indicar la otra ley, digamos, la madre, digamos, por ejemplo, la ley madre en el tema de las acciones de desarrollo, la 9635 la estableció, pero ya existía otra ley anterior que la daba. Entonces, la que estamos utilizando la 9635 y en observaciones o en algún apartado ustedes pueden poner la ley madre donde venía la extensión, pero realmente mientras pongan el fundamento legal de la 9635 es lo más relevante y lo que les da fundamento para poder continuar con la extensión. Gracias. Un anónimo pregunta, en el formulario a la hora de clasificar las exenciones entre las opciones se presentan las otorgadas por la Dirección General de Hacienda y la Dirección General de Tributación. ¿Pueden aclarar la diferencia? Eso es en la facturación electrónica propiamente, ¿verdad? Me parece. Entonces, en la facturación declaración del IVA, perdón. Se ven las dos. Ajá. Ah, ok, porque sí, efectivamente hay algunos beneficios que pueden estar asociados a autorizaciones que dio la Dirección General de Tributación en años anteriores o alguna autorización de Exonet, ¿verdad? Pero efectivamente son autorizaciones diferentes y por eso está diferenciado en la declaración como tal. Gracias. Nos pregunta Rodín, como empresa de distribución, al recibir un beneficio de exoneración de insumos médicos, a mis clientes, sin importar en qué segmento comercial se encuentran o personas con cédula física,
¿puedo seguir generando esa exención? Vamos a ver, como les hablaba y Luis Javier en eso nos comentaba muy enfático, digamos, todas las exenciones tienen un uso y destino que estableció la ley, ¿verdad? Entonces, de hecho, quien comercializa y distribuye también tiene responsabilidad en función de decir, yo le vendo para una actividad específica. Evidentemente, pues yo no puedo garantizarme que alguien me diga, efectivamente, yo estoy obteniendo esto porque es un insumo médico o porque es un insumo agrícola y después lo voy a utilizar en otra actividad que no lo es, ¿verdad? Pero lo más relevante es que siempre consulten, digamos, si es para una actividad por lo cual la ley da el beneficio y sobre todo en la factura anoten que va asociado a ese uso y destino que estableció la norma, ¿verdad? Gracias, Juan Carlos. Un anónimo pregunta, ¿cómo se aplican y verifican las exoneraciones del régimen de zona franca? El régimen de zona franca se maneja directamente, ¿verdad? Es un régimen especial que lo manejan directamente en la Dirección General de Aduanas, no tiene incidencia en lo que es el Exonet, ¿verdad? Y no ocupa un trámite como tal. Hay una regulación expresa, reglamentaria, que establece cómo deben de gestionarlo, pero dentro de lo que es zona franca no hay una autorización como tal del Departamento de Exenciones ni del sistema Exonet. Carolina pregunta, ¿la exoneración para los exportadores es total tanto para bienes y servicios? Existiendo la posibilidad que sean demasiados códigos CABIS que se involucran en el proceso, ¿no hay una manera más ágil de presentar la exoneración que no sea digitar cada uno? Siendo que estamos hablando de más de 800 códigos. Ok, eso es algo que también lo he visto reiterado aquí en consultas y nos llegan también mucho a los medios que inclusive están ahí en pantalla para los que quieran accesar. Ahí están los medios por los cuales pueden consultarnos más específicamente. Los exportadores, sí, la exportación como tal tiene 100% exonerado, ¿verdad? Que exporta no paga ni se retiene ningún impuesto sobre el valor agregado. Entonces, cuando le damos una autorización a ese exportador para que compre bienes y servicios, todos van con la exoneración total, ¿verdad? No existe diferenciación, la deben facturar igual que se indicaba anteriormente, escoger la opción de exoneraciones de la Dirección General de Hacienda para que puedan comprar todos los bienes y servicios que van asociados propiamente a la empresa que está desarrollando la actividad exportadora. Gracias. Nos pregunta JD. ¿Pueden enviar un documento de autorización donde vengan todos los códigos que utilizan las juntas para así realizar a nuestra? Únicamente ocupo eso, los códigos que se utilizarían en la Junta de Educación. Okay, ¿hay algún listado para las juntas? Perdón. Perfecto, Nela. No, asociado también eso mismo, CABIS, que se me quedó de la pregunta anterior que preguntaban sobre el tema de la exportación. Los códigos CABIS que empezaron en diciembre de 2020, efectivamente son obligatorios, tanto facturación electrónica como en Exonet. No hay un listado, ¿verdad?, específico para ciertas actividades, porque todas las organizaciones son muy diferentes. La idea es que hagan una revisión. La persona anterior indicaba que eran 800 códigos CABIS, ¿verdad?, que estaban por ahí, pero realmente en el tema de ella, ¿verdad?, como tal, la idea es que pongan solo los que son necesariamente necesarios. La primera vez probablemente pues les sea un poco complicado, ¿verdad?, el poder identificar uno a uno, pero si hay una herramienta en la cual las pueden subir en forma masiva. Si tienen un Excel, las incluyen masivamente en la solicitud y eso sería lo que pueden seguir gestionando. Para cada actividad no hay un listado específico, ¿verdad? Cada junta de educación, cada SADA tiene diferentes proyectos, programas que desarrolla, por lo cual no podríamos dar una receta exclusiva para todos, ¿verdad? Eso se hace el ejercicio en cada una de las organizaciones que requieren la actividad. Y también es importante, que por ahí también lo están preguntando, que algunas veces cuando incluyen un código CABIS, después cuando lo van a comprar, no coincide con lo que el vendedor les indica, ¿verdad? Recordando que los códigos CABIS son miles, ¿verdad? Pero tienen una particularidad de que son una por bien o por servicio. Algunas veces es que realmente la interpretación que da tanto el comprador como el vendedor no es la misma, pero sí es una única, ¿verdad? Y muchos de esos temas han sido evacuados por la Dirección General de Tributación. Hay una cuenta de correo de CABIS específica en donde alguien puede preguntar, yo voy a comprar X o Y. ¿Por qué? Porque muchas veces los nombres comerciales
o los nombres populares de ciertos bienes y servicios no coinciden completamente con lo que es el código CABIS, ¿verdad? O sea, el nombre comercial no coincide con ese código CABIS. Entonces, algunas veces puede generar ese tipo de diferencia. Por eso, inclusive, muchas veces les orientamos para que hagan una revisión, primero, de lo que van a ocupar y segundo, de estar seguros de que es el código CABIS con el cual se vende, se conoce y está identificado dentro de lo que es el CABIS. Gracias. Aquí hay una pregunta que de un anónimo, ustedes me indican si cabe o no cabe en este caso. Cuando un vehículo es decomisado por estupefacientes y es devuelto, ¿cuál es el trámite que debe hacer el obligado tributario con, me imagino que debe ser la Dirección General de Hacienda, si este se encontraba exonerado? Bueno, en el trámite propiamente del decomiso no participamos, digamos, porque ya es un asunto de otra institución como tal. Habría que ver si es un vehículo que fuera exonerado, ¿verdad? Si hay que hacerle un proceso de liberación y liquidación, pero que habría que ver principalmente bajo qué régimen fue el que ingresó exonerado para ver qué posibilidades hay de materializarlo. Perfecto. Un anónimo, la factura de electricidad y de agua tienen una parte grabada que es el consumo y adicionalmente cobran hidrantes o alumbrado público que no cobra el IVA. Estos conceptos son no sujetos. Entonces, aquí cabe algún trámite de solicitud de exoneración o por ser no sujetos, esa exoneración se da de forma automática. Sí, efectivamente, aquellos bienes o servicios que están no sujetos no ocupan un pronunciamiento como tal, ¿verdad? Y principalmente los que son distribuidores o los que manejan los servicios públicos de este país ya tienen identificados cuáles son las exoneraciones o no sujeciones y las aplican directamente en la facturación, ¿verdad? Sobre todo por un tema de masividad que no se pretendería que todos vinieran a hacer el trámite, salvo algunos que tienen beneficios, ¿verdad? Todos pagamos, por ejemplo, el IVA sobre electricidad superior al margen que estableció la ley, pero por ejemplo los diplomáticos tienen el beneficio de que todo lo pueden adquirir sin IVA, entonces ellos nos solicitan ese beneficio, pero en general, digamos, por la población en general, lo que está no sujeto o exento, digamos, en servicios, para todos, eso se aplica directamente en la facturación que hace el proveedor del servicio. Ok, voy con un anónimo. Si hay una exoneración del selectivo de consumo para los vehículos eléctricos usados. No, para los vehículos eléctricos usados no hay ningún beneficio o incentivo en este momento. La norma solo establece para vehículos eléctricos nuevos. Gracias. Estoy dando una última revisión porque los compañeros han estado respondiendo también el chat de forma escrita. Sí, por ahí lo voy con la última pregunta. En el caso de la actividad preparación de terreno, ¿qué trámite se debe realizar para adquirir el beneficio de exoneración en las compras? Esto en el caso de que el contribuyente le brinde servicios a un exportador, ya que no se les acepta la D140. Ok, en preparación de terrenos, digamos, deberíamos de ir asociados efectivamente, que si es un exportador, él tiene que hacer la solicitud en Exoner e indicarnos qué es lo que él ocupa, ¿verdad? Bienes y servicios que ocupa para generar la actividad de producción. Si dentro de eso considera que esa preparación de terrenos, porque va a ser una planta, porque ahí es donde va a sembrar para luego exportar, lo debe incluir dentro de Exoner para nosotros darle la autorización y que la presente al proveedor del servicio que le va a generar. Pero como les digo, asociado a lo que es la exportación y ese exportador tiene que estar inscrito como tal en Procomer y tiene que tener el atributo dentro de ATV que se puede visualizar en la consulta pública tributaria del Ministerio de Hacienda. Voy a incluir una última de un anónimo. ¿Nos pueden indicar, de acuerdo a la exoneración de los clientes, cómo debe incluirse cada caso en la declaración del IVA? Las ventas realizadas a clientes exentos parcialmente específicamente. Ahí es el registro de las ventas exentas y las ventas grabadas en la declaración del IVA. Sí, en la declaración del IVA, y están los compañeros de servicios, si pudieran ampliar, digamos, la declaración del IVA hace la diferenciación de cuáles son ventas exentas y cuáles son no sujetas, y ahí hace la casilla.
hay una casilla específica para lo que es las exoneraciones que están dentro de lo que es la Dirección General de Hacienda, donde hay que tener una sumatoria para poder incorporarlas en ese apartado específico de la Dirección General de Hacienda a través de lo que es exoner. Está correcta la respuesta. Bueno, damos por concluidas de parte de don Juan Carlos o Katia Vargas. No sé si hay algunas palabras finales. Ok, yo de mi parte nada más agradecerles a todos, todos los compañeros de la División de Incentivos Fiscales del Departamento de Gestión de Extensiones y de Fiscalización, que son los que llevan a cabo estas tan importantes labores. Y en pantalla nada más dejarles ahí, reiterarles los canales de comunicación que tenemos. Hay una central 2539-4225, que es la central donde se atienden todas las consultas específicas, normativas, de procedimiento, de sistema relacionado con estos incentivos fiscales. Hay un correo electrónico también, exoneraciones@hacienda.go.cr, y también en la página principal de Hacienda, www.hacienda.go.cr, en el apartado Otros servicios, hay un ítem que se llama Exoneraciones. Ahí encuentran todo lo que es la gestión para exoneraciones, tanto instructivos, algunas guías, inclusive hay un video práctico de cómo realizar una solicitud, como lo hizo el compañero Claudio. Entonces ahí quedamos a disposición para lo que tengan a bien, y algunas preguntas de las que están aquí que tal vez no se lograron contestar o no se visualizaron, podemos también contestarlas y hacerlas públicas por otros canales de la dirección, pero de parte de la Dirección de Hacienda, muchas gracias y quedamos a la orden para lo que tenga bien a futuro. Gracias, Juan Carlos. Perdón, iba a ampliar eso que decías precisamente. Perdón, Marianela. La grabación de la charla, como ya les dije al inicio, va a quedar disponible en la página del Ministerio de Hacienda y ingresaron bastantes consultas. Entonces, como ya decía don Juan Carlos Brenes, las vamos a estar publicando junto con la presentación y el video de esta charla. Eso era, y una vez más agradecer a todos su participación y por supuesto agradecer a los compañeros de la Dirección General de Hacienda por esta charla que nos dieron el día de hoy. Bueno, tengan buen día. Gracias. Buen día.